vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la lengua griega. ¿Sí? La lengua griega es una de las más antiguas del mundo. ¿Sí? Podemos decir que fácilmente que tiene una historia de 4000 años, un poco más. El griego es una lengua que pertenece a la rama, una gran familia de lenguas, que son las lenguas indoeuropeas. ¿Sí? Entre las lenguas indoeuropeas podemos contar, ¿sí?, por ejemplo, el latín, el hindú antiguo o sánscrito. También podemos contar el lituano, toda la rama de balto-eslava, ¿sí?, la rama celta también, los armenios también hablaban una lengua indoeuropea. Es decir, esas lenguas, ¿sí?, digamos, en una determinada época comenzaron distintos grupos hablantes de ciertos dialectos que podría decirse que son indoeuropeos, fueron ocupando la tierra de Europa Occidental y, en el caso de los hablantes de sánscrito, India, ¿sí?, en distintas oleadas a lo largo del tiempo, ¿sí? Y el griego es una de esas lenguas que conforman ese gran tronco. Y dentro de ese tronco de las lenguas indoeuropeas, el griego es una lengua que podría llamarse, comparte algunas características con un grupo de lenguas, otras características las comparte con otro grupo, por lo que no está definido con exactitud el grupo al que pertenece. Por lo tanto, se dice que el griego forma parte de la rama helénica, ¿sí?, de las lenguas indoeuropeas. Es posible que tenga parentescos quizá con el armenio, ¿sí?, y quizá también con el macedonio, aunque no está muy claro tampoco si el macedonio es un dialecto de la lengua griega. Por lo que se presupone hasta ahora, lo que se viene trabajando es que el macedonio efectivamente es un dialecto de la lengua griega. En fin, la historia de los griegos concretamente comienza aproximadamente en el año 2100 a.C., ¿sí?, cuando un grupo de hablantes, ¿sí?, de un dialecto indoeuropeo que después pasan a ser los griegos, se colocan, ¿sí?, sobre el norte de lo que es la Grecia continental, ¿sí?, al norte de los montes del Pindo. No está muy claro, no está muy claro cómo los hablantes de griego ocupan el continente griego, ¿sí? Hay varias hipótesis al respecto. Tenemos, por ejemplo, la hipótesis famosa de las tres migraciones, ¿sí?, en las cuales hay tres ocupaciones, ¿sí?, alrededor del 1900 a.C. Los primeros en ocupar el territorio de la Hélade serían los jonios, más o menos a partir del año 1600, los eolios, y ya un poco más tarde los dorios. Esta teoría fue elaborada en principio por lingüistas y filólogos alemanes del siglo XIX, en particular estoy hablando de Paul Kretschmer, ¿sí?, entre otros. Esta teoría fue objeto de diversas críticas porque básicamente se hablaba de una identificación estricta entre raza y dialecto, ¿sí? Es decir, los jonios hablaban un dialecto jónico, lo introdujeron en Grecia, los eolios hablaban dialecto eólico
y los dorios el dórico, ¿sí? No obstante, hay otras teorías alternativas que se propusieron, ¿sí? Por ejemplo, está la teoría de Ulrich von Wilamowitz-Mellendorf, ¿sí? También un filólogo alemán del siglo XIX, que sabemos entre otras cosas, su debate con Nietzsche, ¿sí? Sobre el carácter de la filología. Lo que decía Wilamowitz es que en realidad no había 3 migraciones, sino que hubo 2 migraciones, es decir, una de jonios y eolios y posteriormente una de dorios. ¿Sí? Lo que para Wilamowitz constituye la división entre jonios y eolios es una división que se produce en el seno mismo, ¿sí? de la primera migración, es decir, una vez ya asentados en el territorio heládico se separan jonios y eolios. Después tenemos otra teoría que es propuesta por un historiador llamado Karl Julius Beloch, ¿sí? Que también alemán, en el que decía que que propiamente no hubo migraciones, ni siquiera la migración doria, ¿sí? Pero el problema es que no propone una explicación alternativa válida, ¿sí? Ya después en el siglo XX, ¿sí? Sobre todo con el tema de el desciframiento, ¿sí? Del lineal B. Recuerden que en el año 1953 el arquitecto Michael Ventris, junto con otros especialistas, ¿sí? Como por ejemplo John Chadwick, Alice Cover, entre otros, en este año logran descifrar una escritura, ¿sí? Silábica hallada en tablillas de barro y arcilla llamadas, que se dio en llamar las tablillas en lineal B, ¿sí? Escritas en un sistema silábico de escritura conocido como lineal B. Este desciframiento obligó a repensar la teoría de cómo los griegos se asentaron en Grecia, ¿sí? Así pues, la teoría que propone justamente John Chadwick, el lingüista y filólogo clásico, ¿sí? Inglés, que trabajó con Ventris en el desciframiento del lineal B, Chadwick propone que efectivamente hubo una llegada de todos los griegos y que las divisiones entre dialectos se produjeron una vez dentro del continente griego, ¿sí? Incluso propone una explicación sobre la llamada invasión doria, ¿sí? Que fue propuesta por la teoría tradicional, ¿sí? En el año 1200, según la teoría tradicional, cuando los dorios llegan al territorio griego, lo hacen de forma invasiva, ¿sí? Lo cual está incluso probado por los testimonios arqueológicos, ¿sí? En el año 1200 a.C. En la arqueología aparece un nivel de destrucción, de incendio, ¿sí? Lo que Chadwick plantea es que esta invasión doria en realidad no fue una nueva raza que emigró al continente griego, sino que simplemente se trató del retorno de unos nobles que fueron exiliados en su momento y que tomaron venganza, ¿sí? Lo cual supuestamente estaría retratado en el mito del retorno de los Heráclidas, ¿sí? Actualmente la teoría de Chadwick es la que tiene mayor peso, ¿sí? Y así encontramos que hay tanto defensores como detractores de la teoría de las 3 migraciones, ¿sí? Que es la teoría tradicional. Por ejemplo, entre los defensores de la teoría tenemos, por ejemplo, al lingüista Wilhelm Brandenstein, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, a Francisco Rodríguez Adrados, Antonio Tobar, entre los españoles, y entre los detractores de la teoría de las 3 migraciones están sobre todo los filólogos Antonio López Seire y
el profesor Martín Sánchez Ruy Pérez. Así pues, eso explicaría más o menos la llegada de los griegos al continente, que ocurrió, podemos decir, entre el 2100 y el 1900 a.C. Este sería como el periodo originario de la lengua griega. Si vamos a hablar entonces ahora de lo que se conoce como, y a raíz de las investigaciones de Michael Bendris y John Chadwick, especialmente, que es el periodo micénico. El nombre del periodo sí se basa en que la mayor ciudadela que se ha encontrado de esta época es la ciudadela de Micenas, ¿sí? Es un periodo que podemos decir que va del 1650 al 1200 a.C. Como ya dijimos, en el año 1200 a.C. se produjo un nivel de destrucción que efectivamente tuvo que ver con el colapso de este periodo de la lengua y la cultura griegas, ¿sí? Básicamente, acá ya empezamos, sobre todo gracias a los avances en la arqueología, ¿sí? Sobre todo de la mano, empezando por Arthur Schliemann, ¿sí? Por Schliemann, por Heinrich Schliemann y Arthur Evans. Hay una pequeña confusión. Entonces, Schliemann ¿sí? Podemos decir, Schliemann es el padre, en cierta forma, de la arqueología griega, ¿sí? Schliemann estuvo trabajando en las ruinas de Micenas, aunque es sobre todo conocido por haber sido el primero en excavar en Troya, ¿sí? Y Evans por lo pronto lo hizo especialmente en la isla de Creta, concretamente en el palacio de Cnosos, ¿sí? En el periodo, sí, hay que tener en cuenta en este periodo la relación que tuvieron estos habitantes que llegaron al continente griego con las culturas que ya en ese momento existían, ya bastante asentadas, ¿sí? Que es sobre todo la civilización minoica. Los minoicos tenían lo que se llamaba una talasocracia, ¿sí? Una especie de imperio marítimo que se extendía desde Creta, cuya capital podemos situar en Knossos, ¿sí? Y que se expandió incluso por las islas del norte de Creta, ¿sí? Los micénicos, ¿sí? Eran ya hablantes de griego, se sabe por el desciframiento del lineal B. Los micénicos eran principalmente un pueblo de guerreros que disputaron, ¿sí? En principio hubo influencias de los minoicos hacia los micénicos, pero después los micénicos comenzaron a tomar el control ya no solo del comercio marítimo, sino además que disputaron el territorio con los minoicos, ¿sí? A tal punto que en las ruinas de Knossos se puede percibir que en un determinado momento la presión de los micénicos terminó por tomar el control del palacio, ¿sí? Así que los micénicos se valieron de toda esa estructura de la civilización minoica para, digamos así, para desarrollarse. Básicamente, bueno, entonces, como dijimos, los micénicos usaban un sistema que era un sistema silábico, ¿sí? Que se escribía sobre tablillas de arcilla o barro cocido, también conocidas como lineal B, ¿sí? Ese material justamente permitió que cuando acaece la destrucción del año 1200 a.C., no sabemos si es por los dorios o por el retorno de los Heraclidas o también por los llamados pueblos del mar,
justamente gracias a ese incendio se conservaron esas tablillas, ¿sí? Bien, eso sería todo con respecto al periodo micénico, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que rescatar de aquí es el dominio paulatino de los micénicos sobre la cultura minoica, así que se terminó poniendo, y finalmente la destrucción de todos los palacios micénicos. No sabemos por qué civilización. ¿Sí? Los principales centros palaciales eran básicamente los de Pilos, Micenas, que le da nombre a la civilización, ¿sí? Tirinto, Orcómeno, ¿sí? Y también podemos citar los que tomaron a partir de la invasión a Creta, ¿sí? En fin, eso sería con respecto al periodo micénico. Para el año 1200 entonces ocurre una invasión de un pueblo que no sabemos si son griegos o no, pero que provocó un gran éxodo de los griegos hacia lo que es sobre todo Asia Menor, ¿sí? Lo que sería hoy Turquía, la costa oeste de la actual Turquía, y también lo que justamente a raíz de eso, lo que se conoció como la primera gran colonización griega, ¿sí? Este periodo, que comienza en el año 1200, es conocido como periodo oscuro. Podemos decir que va del 1200 al 800 a.C. aproximadamente. En realidad, que se llame oscuro es inexacto, ¿sí? Se lo conoce como periodo oscuro porque el periodo se lo conoce como tal porque la escritura lineal B se deja de usar, ¿sí? Entonces, claro, como que entran en una especie de edad oscura donde no hay escritura, donde la cultura se desarrolla por medio de la oralidad. Sin embargo, esto es inexacto, ¿sí? ¿Por qué es inexacto? Porque en lo que es la isla de Chipre, ¿sí? Ustedes saben que la isla de Chipre está situada al sur de la costa sur de Turquía, es decir, está cerca de lo que es el levante mediterráneo, donde está Israel, etc. En la isla de Chipre seguía habiendo escrituras, ¿sí? Se seguía utilizando un sistema. Primero fue un sistema llamado chiprominoico, un sistema silábico, ¿sí? Que se conoció también como lineal C, y en continuidad con ese sistema de escritura silábico se desarrolló el silabario chipriota, ¿sí? Y este sistema silábico tuvo una continuidad hasta más o menos el siglo III a.C., ¿sí? Por lo tanto, es inexacto hablar de periodo oscuro, ¿sí? Los arqueólogos han denominado este periodo periodo geométrico, que es más exacto. ¿Por qué decimos por qué lo llamamos geométrico? Por las formas, ¿sí? Que aparecen en las vasijas o en la cerámica, ¿sí? En la cerámica ya empiezan a aparecer, por ejemplo, formas circulares, ¿sí? O este tipo de formas, ¿sí? Por eso se llaman geométricos, ¿sí? Es decir, empiezan a aparecer figuras geométricas en los hallazgos de cerámica. Como ya dijimos, es un periodo que ocupa 400 años, desde la supuesta invasión doria hasta la aparición del alfabeto en Grecia, ¿sí? No obstante, cabe decir que, como ya dijimos, es un periodo que se empiezan a distinguir los jonios, los eolios, los dorios, porque
van colonizando determinadas zonas del Asia Menor. Concretamente al norte, siempre estamos hablando sobre la costa oeste de la actual Turquía. Al norte estaban los eolios, ¿sí? Y al sur estaban los jonios. Y más al sur, ya bordeando la costa sur, estaban los dorios. Y por supuesto, dentro de la misma Grecia continental también habían distintas divisiones, ¿sí? En particular parece que es en ese periodo donde los espartanos colonizaron y sometieron a los famosos ilotas, ¿sí? Queda poco más que decir sobre este periodo porque en realidad todos los datos que tenemos es a partir de la arqueología, ¿sí? Registros escritos del silabario chiprominoico, barlo-chipriota, son bastante escasos. Vamos a pasar al siguiente periodo, que es el periodo llamado arcaico. El periodo arcaico empieza más o menos